Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 25 y vamos a leer del versículo 31 en adelante. Amén, hermano. Aquí hay una enseñanza que Dios nos regala para hoy. Al tema le hemos titulado Deberes de la Iglesia de Cristo. Amén, hermano. Mire el título de la enseñanza. Deberes de la Iglesia de Cristo. Y más que todo deberes a la sociedad, a nuestro pueblo y a todo el que le podamos servir como iglesia. Bueno, vamos a leer entonces la palabra y dice de esta manera: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Amén. Entonces, vuelvo y les repito. El tema de hoy se trata de los deberes de la iglesia hacia la sociedad. O sea, a nosotros como grupo, pero también a nuestro pueblo. Amén. Entonces, aquí encontramos a un Jesús tocando ese punto de los deberes, porque aquí está hablando de la gente que tuvo hambre, necesidades distintas, sed, enfermo en la cárcel y todo ello. Y obviamente aquí no está el Señor hablando solamente de los que hacen el bien según nuestra propia forma de pensar, sino habla en general, porque si vamos a otros pasajes encontramos que Jesús dijo que aún le debemos hacer bien aún a nuestros enemigos. Amén, hermano. A las personas que nos ven como enemigos, porque la verdad es que nosotros como iglesia, el único enemigo con el cual debemos luchar es con nosotros mismos, con nuestro viejo hombre. Amén. Entonces, aquí Jesús está hablando de ayudar a los demás, de ayudar a nuestro prójimo. ¿Cómo podríamos nosotros ayudar a nuestro prójimo? Si nosotros analizamos cómo ayuda el Estado, por ejemplo, ¿qué métodos usa el Estado para ayudar? O sea, el sistema gobernante del país, o qué métodos usa el sistema como provincia, como la alcaldía, qué métodos utiliza, y los medios de ayuda social y todo ello, ¿cierto? Las ONG, qué métodos utilizan para ayudar, y usted se va a dar cuenta que todo eso está en la Biblia.
que todos esos fundamentos, esos métodos, esas formas de ayudar al pueblo, lo encuentra aquí en la Biblia. Por ejemplo, Hechos, capítulo 2. ¿Ustedes se acuerdan que hemos estudiado varias veces Hechos 2? Y que en Hechos 2 encontramos en el versículo del 41 en adelante, encontramos cómo la iglesia trabajaba a favor de la iglesia misma, pero también a favor del pueblo donde ellos estaban. Amén, hermano. Entonces dice Hechos capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Mire, aquí empieza, ¿cierto?, ya el resultado. Ellos dicen, primeramente creyeron, segundo, se bautizaron y tercero, empezaron a practicar la comunión unos con otros, a vivir en paz unos con otros. Y eso es lo que nosotros debemos fomentar. Amén, hermano. La paz, el vivir en paz, el vivir bien, el vivir en unidad, en equipo, que es lo que está faltando mucho hoy en día en diferentes lugares. Hay pueblos que no pueden salir adelante porque no saben trabajar en unidad. Hay mucho egoísmo, hay mucha arrogancia, altivez, soberbia. Algunos se creen de sangre azul. Amén. Y el resto lo miran como que tienen sangre de qué, sangre de mico. ¿Ah? ¿De qué? Entonces, miren lo que pasa hoy en día en la sociedad. Entonces, ¿la iglesia está para qué? ¿Para seguir en lo mismo? No. La iglesia está para enseñar que todos somos iguales. Amén, hermano. Que todos somos ¿qué? Iguales. ¿Sí? Eso se llama ayuda social también. Fomentar la ayuda social, trabajar en sociedad. Eso, la palabra social tiene que ver el trabajo en sociedad. No porque el uno es de una religión, no porque el otro es de otra religión, no, cuando es que vamos a trabajar por el bien del pueblo, eso queda de lado. Amén, hermano. Ahí no entra religión. Estamos mirando que queremos que salga adelante nuestro pueblo, nuestro barrio, nuestro sector donde vivimos. Y ahí nos unimos. No que yo soy de esta religión y el otro de esta religión y no nos vamos a comprender. ¿Cómo que no te vas a comprender, hermano? Si la ley es una. Amén, hermano. La ley es una y hay que usarla y en base a eso trabajar. Mire, y es triste que a veces esto pasa hasta en las familias. En la familia hay 4 o 5 y cada uno es de una religión distinta. Y no se pueden reunir y no pueden hacer nada porque como son de religiones distintas, eso les impide hacer algo. Qué locura, ¿cierto? Porque eso no debería ser obstáculo para nada. O de un partido político, el otro de otro partido político, que no te voy a apoyar porque yo soy de tal partido y no puedo apoyarte. No. Y eso es triste verlo, que nosotros siendo cristianos estamos cayendo en ese error. Amén, hermano. O porque no me llevo bien con esta vecina, con este vecino, me hizo tal cosa, me hizo esto y otro. No. Eso el Señor dice que si te pegaron en una mejilla, que pongas la otra. Y si alguien te pide que lo ayudes, no te niegues a ayudarlo. Amén, hermano. El verdadero cristiano tiene claro su deber. Que Dios lo llamó para que sea bendición. Para que sea un brazo o un hombro donde alguien pueda recostarse. Amén, hermano. Alguien que necesita ayuda, tú tienes que brindarles ayuda. Aquí el pasaje que acabamos de leer en Mateo dice claramente: tuve hambre
me diste de comer. Tuve sed, fui forastero, estuve en la cárcel, tuve diferentes necesidades. Y él pone de pronto las necesidades más prioritarias, ¿cierto? Estuve desnudo y me cubriste. Entonces, todo eso tenemos que practicarlo nosotros, con la gente que verdaderamente lo necesita. Porque a veces cometemos el error de darle demasiado a quien no lo necesita. Al hijo, al nieto, lo pechichamos, le damos lo que pida. Pero al que verdaderamente tiene necesidad, que tiene hambre y no tiene un pan para llevarse a la boca, que está enfermo y nadie lo visita para saber qué necesita, está ahí abandonada esa persona en el hospital o en su casa, o personas en la cárcel que nadie los visita jamás. Años presos y nadie los visita, ni la familia, ni nadie. Pero la iglesia está ¿para qué? Para ayudar. ¿Quién era Pablo? Mire, hermano, Pablo, antes de ser apóstol, mataba a los creyentes. ¿Merecía que alguien lo visitara y lo ayudara? Nosotros humanamente diríamos, no merecía Pablo nada. Si él andaba matando a los hermanos. Donde encontraba un hermano, lo mataba. Imagínate tú. Ese tipo era malo, ¿cierto? ¿Merecía que lo ayudara? Si tú lo encontrabas por ahí muriéndose de hambre o de sed, diríamos nosotros que se muera para que deje de matar a los hermanos, ¿cierto? Que se muera. Hasta podríamos decir que se lo lleve el diablo. Que Dios no lo perdone. Pero ¿qué hizo Dios? Mandó uno de sus siervos y le dijo, ve que Pablo está en cierto lugar. En ese entonces se llamaba Saulo, que es el nombre judío que él tenía. Y el nombre Pablo ya es un nombre, digamos, que le dio ya para caminar como apóstol. Él tomó ese nombre, ¿cierto? Para que no se viera tan como así como judío religioso, así como que tan... El nombre tenía mucho que ver. Entonces, cuando ya se puso el nombre de Pablo, pues ya la gente lo vio como una persona más accesible. ¿Ya? Entonces, vemos allá un Dios que al hombre matando a sus ovejas, no lo abandonó, sino que mandó a un siervo y le dijo, ve porque está en tal lugar. Y Pablo estaba agonizando. Pablo no comía, estaba ciego y estaba solo. Y le dice el Señor, ve, vas a orar por él para que recobre la vista. Y el mismo siervo le dice al Señor, pero Señor, si ese hombre anda matando a los hermanos. Eso es lo que la Biblia registra, pero me imagino que hasta él le dijo, déjalo que se lo lleve el diablo, Señor, si ese hombre es malo. Digo yo aquí, pensando, que a veces uno llega hasta eso, ¿cierto? Y el Señor le dijo, no, anda, ve y ora por él para que recobre la vista. Porque ahora en adelante, él va a ser mi siervo y va a llevar mi palabra. Miren, hermano, a veces hay gente en la cárcel que tienen un llamado de Dios para servirle. Amén, hermano. Hay gente en los hospitales moribundos que tienen un llamado de Dios para servirle. Hay gente en la calle tirados como perros sin dueño que tienen un llamado de Dios para servirle. Acércate y dile, Dios te ama y Dios quiere ayudarte. Dios ha levantado personas como tú. Solamente tienes que creer en Él y acercarte. Dile, no te quedes callado. Y si tienes un tratado, alguna información, una Biblia, qué sé yo, dásela a esa persona. En el nombre de Jesús. Dile, aquí en el nombre del Señor te traigo este material. Léelo, busca de Dios, ve a una iglesia, pero háblale. Amén, hermano. Y si puedes regalarle un pan, una fruta, regálasela. Que sepa que hay alguien que está dispuesto a ayudarlo a salir adelante. Porque esa es la iglesia. La iglesia está para ayudar
a la gente. A veces nosotros pensamos que debemos venir también a la iglesia para que nos ayuden y nos ayuden y nos ayuden. Sucede que hay ciertas cosas en las que se nos debe ayudar y en otras no, porque imagínate que la iglesia te dé todo. Tampoco es así. Amén, hermano. O sea, hay que ayudar a la persona según la necesidad que realmente ella tenga. Necesidad que realmente tenga, porque hay personas que llegan y te tocan la puerta. Mire, regáleme una libra de arroz. Y le dices, mire, límpieme el patio para que almuerce aquí en la casa y bueno, y después se lleva su libra de arroz. No quieren, se van. Entonces esas personas quieren vivir, sí, fácil, que tú lo mantengas. Y si no tienes una libra de arroz, dame 500 pesos, 1000 pesos, dice. Y hay gente que les da dinero y después al rato están bebiendo. Y se dan una vida mejor de la que uno que trabaja. Entonces, tampoco es así. Por eso, cuando Dios manda que realmente ayudemos a la gente, hay que entender que Él también dice que el que no trabaja, que no coma, ¿cierto? Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta, pero hay personas que realmente necesitan ayuda, necesitan socorro, necesitan auxilio. Hay personas, por ejemplo, que cuando hay esas lluvias fuertes, les tumba la casa, les daña o sufren un accidente o algo, y realmente necesitan ayuda, y ahí nosotros debemos tener en nuestra iglesia una área de personas que se dediquen a ayudar, de ir a visitar a esos lugares y llevarles algo. Amén, hermano. Obviamente lo espiritual también, porque no vamos solamente a hacerlo lo material, de decir, bueno, vamos a llevarle un mercado, vamos a llevarle, pues, primeros auxilios y todo eso y ya, no. Siempre lo espiritual. Háblales de Cristo, ora con ellos, ora por ellos, déjales un material cristiano, sácales una cita para que los visites y les lleves la palabra. Y cada vez que los visites, háblales de Cristo y ora por ellos. Háblales de Cristo y ora por ellos. Pero tenemos que hacer este trabajo también. Tenemos que hacerlo. La iglesia no puede estar encerrada en 4 paredes sin importarle lo que pasa en el pueblo, no. Y aparte de eso, tenemos que estar orando constantemente por nuestro pueblo. Amén, hermano. Para que salga adelante nuestro pueblo. Para que Dios empiece a levantar hombres y mujeres temerosos de Dios, que seamos luz en medio de las tinieblas. Porque mire, yo le digo algo, a veces nosotros oramos, Señor, cambia nuestro pueblo, Señor, cambia nuestro pueblo, Señor, cambia nuestro pueblo, Señor. Hay mucha gente que están matando en nuestro pueblo, Señor, hay mucho drogadicto en nuestro pueblo, hay mucho de este y del otro y aquí y allá, mucho robo, mucha muerte en nuestro pueblo, Señor, cambia nuestro pueblo. Y Dios dice, pero tienes que cambiar tú primero, porque si tú no cambias, o sea, la gente tiene que ver que es posible que la persona cambie. Y como a ti te he llamado, tú tienes que cambiar para que la gente vea, ¿cierto?, que es posible cambiar. ¿Sí? Y esa ayuda social, que es muy importante. Por eso que Dios nos regala hoy esta palabra. Esa ayuda social, esa ayuda también emocional. Mire, hermano, eso es tremendo. En lo emocional. Hay muchas personas que tienen problemas emocionales terribles. Personas que no duermen. Lo emocional tiene que ver con su mente. Hay personas que tienen mucho miedo. Tienen miedo de todo, hermano. Tú no puedes dar una mala noticia porque esa persona le puede dar un patatús. ¿Cierto? Si le dices, ay hermano, no está lloviendo, ay Dios mío lindo, no está lloviendo, y ahora que no está lloviendo, no va a haber yuca, no va a haber ñame, no, nos vamos a morir de hambre. Ya estamos viviendo el apocalipsis, dice. O sea, están llenos de miedo. Están llenos de miedo. Se fue la luz, ay Dios mío, se fue la luz, ahora se va a dañar todo lo que está en la nevera y no vamos a tener para comer. Y se vuelven locos.
cálmate, si no, ahorita llega la luz, hombre. ¿Cuál es el problema? No hay agua. Ay, Dios mío, no hay agua y no llené los chócoros. Y ay, no, y esto, y pues, se vuelven locos. Esa gente, por donde lo mires, tiene miedo, hermano. Si no canta el gallo ese día, ya algo pasó aquí, dice. Son hasta supersticiosos. Ya ni el gallo cantó hoy. No sé qué está pasando. Creo que estamos viviendo aquí en mi casa muchas cosas y esto y el otro, y traigan al curandero para que venga a hacer una limpia aquí a la casa. Porque ya ni el gallo está cantando ahora. Míreme. Entonces, son problemas psicológicos que la gente tiene demasiados problemas psicológicos. Gente que cree que él ha nacido para que le vaya mal en la vida. Él no ha nacido para que le vaya bien. Otros que creen que Dios nunca los va a perdonar por sus pecados. Otros que se fueron de la iglesia y ya no han vuelto porque ya no se sienten dignos de volver a la iglesia, y porque en la misma iglesia les dijeron que son una vergüenza los que se van y que no deberían volver. Y ellos quedan ya con esas cosas en su cabeza. Entonces, la ayuda emocional tiene que ser levantar el ánimo, las ganas de vivir, las ganas de seguir adelante en la vida, las ganas de seguir enfrentando la vida. Pero para eso tú tienes que estar bien emocionalmente. Amén. Porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Si yo estoy triste, tengo miedo, soy negativo, soy de mala energía, ando amargado, y mejor dicho, y voy a ir a animar a alguien con esa actitud. ¿Será que logro animar a alguien con esa actitud, hermano? ¿Ah? Lo que voy a hacer es, lo voy a hundir más de donde está. ¿Ah? La persona está cayendo al abismo y yo lo voy a empujar más abajo con mi actitud. Entonces, la persona que va a hacer este trabajo de ayudar a alguien a levantarse de sus problemas emocionales, tiene que ser una persona que ya salió de los suyos, o que por lo menos ha salido ya de muchos de ellos. Amén. Alguien que decía, yo soy una persona que tenía miedo para todo, pero ahora en el Señor ya no tengo miedo. Bueno, tú sirves para ir a otras personas que también están pasando por ahí, para animarlo, para levantarlo. O una persona que vivió un tiempo de pobreza muy fuerte y que ahora el Señor lo ha sacado de esa pobreza fuerte, y él puede ir y animar a otros que están en esa situación, y así sucesivamente. Amén, hermano. Levantar a las personas las cuales están en la situación que yo estuve antes. Eso se llama ayuda emocional. Y eso es el área donde más sufre la gente. Porque el problema está aquí, en la mente. Hay gente que tiene dinero, tiene buenas casas, tiene, ¿qué te digo? La facilidad de comprar lo que quiera, de ir donde quiera. Pero sin embargo, esas personas emocionalmente están mal. Y buscan las drogas, y buscan el alcohol, se sienten fracasados, se sienten que no valen nada, se sienten incapaces. Ahora, es natural, y se podría decir que es normal, que de pronto en la vida no todo salga bien. ¿Por qué? Porque no somos perfectos, porque no todos lo sabemos, porque no todos lo conocemos. No es fácil ser padre, no es fácil ser un buen esposo, no es fácil ser un buen hijo, no es fácil ser una buena pareja, no es fácil ser un buen amigo. Todo lo bueno, todo lo perfecto, no es fácil hacerlo. Amén. Eso se aprende en la vida. Y mientras aprendes, vas a tener siempre... vas a cometer muchos errores, vamos a cometer muchos errores mientras vamos aprendiendo en la vida. Amén.
Pero eso no significa que tú seas una mala persona, eso no significa que tú no sirvas para hacer una cosa, que no sirvas para ser esposo, que no sirvas para ser padre, que no sirvas para ser un buen hijo. Eso no, los errores no determinan si tú sirves o no sirves. Pero de ahí tienes que levantarte, tienes que aprender, tienes que esforzarte, tienes que buscar ayuda. Entonces, la mejor ayuda la encontramos en la palabra de Dios. La palabra nos enseña cómo ser buenos padres, cómo ser buenos hijos. La palabra nos enseña a ser valientes, la palabra nos enseña a amar a nuestra familia, a nuestro prójimo a pesar de todo. Estaba visitando un cliente que él es cristiano también, ¿cierto? Y estaba pasando momentos muy difíciles y yo voy a su negocio y no le encuentro. Y pregunto y me dice, no, está en su casa. Ah, bueno, y de pronto yo ya me iba a ir, ¿cierto? Pero en mi corazón como que Dios me habla y me dice, no, está en su casa, ve a verle, ve a saludarle. Yo dije, ¿verdad? Voy a saludarle. Entonces me fui para su casa, llego, pase, me dice, hermano, Dios le bendiga. Y estaba haciendo algo ahí en la casa, ¿cierto? Algo de que toca hacer en la casa. Pero le vi con un semblante muy caído y esa persona cada vez que yo le visitaba siempre estaba gozoso, hablándonos de la palabra y siempre estaba con esas ganas, con esa fe, con esa convicción. Pero esta vez le vi desanimado, decaído. Entonces le digo, hermano, ¿y cómo está? Siempre me pregunta o a veces le digo, ¿qué dice la buena vida? Y me dice, ay hermano, estoy pasando un momento difícil. Entonces el Señor me pone en el corazón que empiece a ministrar a esa persona. Y empiezo a hablarle de los sufrimientos de Cristo, de los sufrimientos de la iglesia, y enfocando el tema del amor. El amor, el amor, el amor, el amor, el amor es sufrido, es benigno, es humilde, y empiezo a enfocarle todo ello, ¿verdad? Al final, cuando termino, oramos, la persona llora y como que saca toda esa amargura, ese dolor que vi en su corazón, esa tristeza, después en la oración. Y me dice, gracias hermano, usted no vino porque usted quiso, el Señor lo trajo, porque yo estaba muy mal, muy desanimado, muy triste. Y la verdad es que me siento, después de que me habló de la palabra, siento que Dios me ha hablado, la oración, he sentido la presencia del Espíritu Santo. Ay, hermano, la verdad es que me siento feliz y contento. Yo le dije, Señor, tú eres bueno. Entonces, ese es el deber de la iglesia. Amén, hermano. Ese es el deber de la iglesia, de animarnos unos a otros, de ayudarnos unos a otros, porque hay personas que pasan pruebas, como hay personas también que de pronto pues el Señor les jala las orejas también porque andan haciendo cosas malas, y dice la palabra que Dios al hijo que ama, ¿qué cosa? Lo corrige. Pero hay personas también que andan fieles caminando con el Señor, que se esfuerzan cada día, pero les vienen pruebas, les vienen luchas. Entonces, una cosa es la palabra que uno debe darle al que está pasando pruebas, y otra cosa es la palabra que uno debe darle al que está haciendo lo malo. Amén. Y el Espíritu Santo siempre te va a dar la palabra correcta, porque Él conoce los corazones. Porque me ha tocado, a veces voy y empiezo a quererle predicar a la persona pensando que es una prueba lo que está pasando, y el Señor me habla en el corazón y me dice, no, no es una prueba lo que está pasando. Son consecuencias de su mala cabeza. Entonces, háblale de eso. Y empiezo a hablarle de cuando Israel hacía lo malo. ¿Qué le venía como resultado a Israel cuando hacía lo malo? Enemigos que venían a destruirle, a robarle, a despojarlo, ¿cierto? Esta mujer también es ejemplo de ello, Noemí.
cuando hubo escasez en su pueblo y se fue a Egipto, se fue a Moab, y allí en Moab le murió el esposo. Y mira que le muere el esposo y esa mujer hubiera dicho, no hombre, yo me regreso, cierto, ya se me murió mi marido. Y se le murieron los hijos también. Ya cuando se le murieron los hijos, recién es que se decidió regresarse nuevamente. A veces nosotros nos está dando duro ahí el enemigo y ahí estamos. No nos queremos mover, queremos seguir ahí. Y eso es lo que pasó con Noemí. Hasta que el enemigo la dejó limpia, como dicen acá, recién es que volvió al Señor. Y así hay mucha gente que se aparta de Cristo. Entonces, ¿qué debemos ser nosotros? Como aquellos que acogieron a Noemí. Cuando Noemí volvió al pueblo, hubo gente que la acogió. Tal vez hubo gente que la criticó, pero también hubo gente que la acogió. Y por esa gente que la acogió, Noemí pudo salir nuevamente adelante. Mire, hermano, porque nosotros no somos quien para juzgar a nadie, sino que debemos acoger a los que vuelven al Señor. Es más, invitarlos a venir al Señor y decirles, mira, vuélvete porque nosotros te vamos a acoger, tú vas a ser uno más allí en la iglesia. Es más, necesitamos gente como tú en la iglesia, que conozca de Dios, que esté dispuesto a seguir adelante, a salir adelante. Vamos a trabajar en equipo, unos por otros, nos vamos a apoyar emocionalmente. En todo lo que podamos apoyarnos, nos vamos a apoyar. Amén, hermano. Y otra forma también en la cual podemos apoyarnos unos a otros es en lo espiritual, que es lo más importante. Que en realidad la iglesia, el trabajo principal de la iglesia es en lo espiritual. Amén. Es en lo espiritual. Porque sí, debemos ayudar en lo social, debemos ayudar en lo emocional, debemos ayudar a fomentar la unidad, ¿cierto? Debemos hacer ayuda humanitaria, que es tan, como les digo, cuando hay problemas, como por ejemplo el problema también que hubo del COVID, y uno de alguna forma ayudaba a la gente con esos tratamientos que empezaron a salir, ¿cierto? Y cuando alguien nos decía, mire, estamos con esto, bueno, mira, ahí te comunico con tales personas que se habían dedicado a eso, que a nosotros también nos dieron el tratamiento y todo eso, y no era muy costoso, y lo podías hacer en tu propia casa, y dio muy buenos resultados, y orando obviamente los unos por los otros. La gente nos llamaba, oren por nosotros, que aquí hay